Oramos en tu presencia, Señor. Aquí estamos. Hemos traído, Señor, nuestra ofrenda de alabanza, nuestra adoración. Y en medio de nuestro culto, Señor, de adoración, queremos rogarte, Señor, que tú puedas hablar a nuestra vida. Queremos pedirte que tú hables a nuestro corazón. Señor, solo tu palabra y no otra cosa es la que puede saciar esa hambre, esa necesidad, ese vacío que tenemos, Señor. Y te pedimos en esta hora, todos nosotros, Señor, te pedimos que tú puedas hablar hasta lo más profundo de nuestro ser. Echa abajo, Señor, nuestras murallas. Echa abajo nuestras excusas. Echa abajo, Señor, esos muros que levantamos y a veces que no permitimos, que no queremos. Señor, que tú entres en todas las áreas de nuestra vida. Te decimos en esta oración hoy día, háblanos. Háblanos porque necesitamos. Porque fuera de ti, Señor, no hay nada. Porque tal como, Señor, tú le dijiste a tus discípulos en algún momento, y le hiciste la pregunta, ¿quieren irse ustedes también? Y hubo uno de ahí lleno de tu espíritu que dijo, ¿y dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida. Esa es nuestra confesión hoy día. Señor, ¿dónde podríamos ir? ¿Dónde podríamos buscar? Solo lo que tú puedes darnos. Tu palabra preciosa, tu palabra bendecida, tu palabra que ha sido exhalada, Señor, de tu boca, inspirada por el Espíritu. Esa palabra es la que queremos escuchar en esta mañana, en este día. Te ruego, Señor, por mi vida. Confieso delante de ti, Señor, que soy un hombre débil, que soy un hombre pecador, que soy un hombre incapacitado, Señor, y que necesito que tu Espíritu Santo me pueda usar. Te ruego por misericordia, usa mi vida, Señor. Usa las palabras que voy a transmitir, Señor, y que éstas tengan una coherencia, que vayan alineadas, Señor, con lo que tú quieres decir. Gracias te doy, Señor, y te ruego por la membresía, por cada uno de los que están en este lugar, para que cada uno pueda estar conectado y pueda estar tomando para sí lo que cada uno necesita, Señor. Gracias te damos. Rogamos todo esto en el nombre de Cristo el Señor. Amén y amén. Invito a los niños que puedan salir a la escuela dominical, junto con los maestras, con los maestros. Que el Señor bendiga sus vidas. Bien. Hoy comenzamos una nueva serie de sermones que tiene por título Pertenencia y Carácter. ¿Alcanza a verlo usted o no? Ahí, ¿lo ve? Se llama Pertenencia y Carácter. Y después dice Arraigados por amor. ¿Qué tiene que ver estas dos palabras, pertenencia y carácter? ¿De qué va a tratar esta serie? Muy sencillo, pertenencia tiene que ver un poco con membresía, con sentido de pertenencia a algo. Y vamos a hablar obviamente acerca de la vida de la iglesia, de este sentido de pertenencia al cuerpo de Cristo. Y carácter tiene que ver con madurez, tiene que ver con esta pertenencia al cuerpo de Cristo y el desarrollo de esa madurez, el crecimiento en nuestra vida cristiana. Estaremos caminando juntos a través de distintos sermones en esta área casi por 3 meses, donde estaremos abordando distintas áreas de la iglesia en las que necesitamos ser reforzados, animados, para poder avanzar como la iglesia que Cristo quiere que avance. ¿Ven? Así que esta será, digamos, la nueva serie que vamos a estar trabajando. Ahora, muy simple y muy sencillo, cuando abordamos una serie,
No es que una cosa así como que se nos ocurrió, como, oye, ¿qué podríamos hacer? Y tiramos como con entre el hermano Mauricio y el hermano Marcelo, así como nos tiramos al cachipún, como para ver qué sale. No. Lo que hacemos como equipo pastoral es poder orar al Señor, meditar, sobrever, ese es el trabajo pastoral, digamos, el trabajo pastoral del presbítero, es justamente sobrever, es mirar por encima de. Y entonces mirar y observar lo que la iglesia está necesitando. Esto es un rol también profético, a la luz de la Escritura. Estamos mirando, observando y tenemos la tarea nosotros que por medio de la palabra tratar de ir guiando, corrigiendo, disciplinando, fortaleciendo, animando a la iglesia a ir avanzando. Amén. Así que eso básicamente estaremos trabajando en esta serie. Y los primeros 3 sermones van a hablar acerca un poco de las marcas de la iglesia para entrar luego ya en terreno, digamos, con respecto a lo que vamos a compartir. Así que en esto, para que usted esté meditando, para que usted esté orando, para que esté pidiendo al Señor por aquellos que tenemos que compartir y también por la iglesia completa para que la iglesia pueda asimilar la Escritura, no tomar un sermón más y decir, bueno, ya pasó la palabra, el otro domingo vamos de nuevo, sino que tomarlo, masticarlo, rumiarlo, dicen por ahí, estarle dando vuelta a esa palabra y decir, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere hablar a mi vida? ¿Qué cosas tengo que ajustar? Dicho eso, vamos entonces a este primer sermón. Las marcas de la iglesia se encuentra ahí Mateo capítulo 16, verso 16 al 19. En la medida que usted lo encuentre el texto, le invito a colocarse en pie para dar lectura a la palabra del Señor. Mateo capítulo 16, verso 16 al 19. El Evangelio. Le doy lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Amén. Tome asiento. Hemos orado. Las marcas de la iglesia. Hoy nosotros vivimos tiempos que están caracterizados por la falsificación. Usted, cada vez que miramos ciertas cosas, encontramos que en distintas áreas hay mucha falsificación, copias de cosas, ¿no es cierto? Se falsifica el dinero, se falsifican los sitios web, se falsifican los documentos de identificación, las marcas, ¿no es cierto? Las marcas, estoy hablando de las marcas de ropas, marcas de perfume. Aún hoy día se pueden también falsificar las personas, porque hoy día estamos en la era, ¿no es cierto?, de la inteligencia artificial. Entonces alguien puede falsificar, ¿no es cierto?, la voz. Ya usted ha visto videos de personas que la voz de un presidente y la imagen de un presidente puede estar diciendo algo, pero en realidad es inteligencia artificial. Entonces, vivimos en tiempos de tanta falsificación que se requiere un arduo trabajo para distinguir lo que es verdadero. Se requiere un trabajo para comprender qué es lo auténtico de lo falso. Y ocurre desde estas cosas simples que a lo mejor yo le estoy nombrando como la ropa, el dinero, productos que uno puede comprar en el mercado, en una feria libre, hasta falsificaciones grandes que se han descubierto incluso en las tiendas del retail. Por mucho tiempo
parece que algunos estaban comprando y vendiendo, digamos, en tiendas de retail, cosas de marca que en definitiva no eran de marca, eran una falsificación. Y parece, creo yo, y por lo que se da tanta demanda de esto, es que este es un negocio rentable. Por eso muchos se dedican a esto, al comercio de estas cosas falsas. Pero detrás de esta falsificación, detrás de esto que no es auténtico, claramente está siempre el engaño y la mentira para poder suplantar aquello que es verdadero. Entonces, lo que podemos decir es que siempre existe una alternativa a lo original, siempre hay algo alternativo, algo que no es lo original, algo que es falso. Y para bien o para mal, ahí está la falsificación de lo verdadero. Dicho esto, ahora quiero llevarlo al plano de la iglesia de Cristo. Pasa de la misma forma, ocurre igual. Hay desde grandes instituciones, desde grandes organizaciones, a también grupos pequeños, hasta personas en su propia individualidad que profesan ser cristianos, profesan predicar el Evangelio, seguir las huellas de Cristo. Sin embargo, a todas luces nos damos cuenta que son una falsificación del verdadero Evangelio. Son falsos seguidores de Cristo, falsificaciones de una vida piadosa, y esto nos debería conducir a una pregunta. Si es que esto existe, si lo que yo estoy diciendo tiene algún asidero, que existe esa vida, digamos, tanto como instituciones o personas que viven una falsa piedad, que viven un falso evangelio, deberíamos hacernos la pregunta, entonces, si existe una forma de identificar la verdadera iglesia, si existe una forma de identificar a los verdaderos cristianos, por supuesto basados en la Escritura, no en nuestros propios prejuicios, no en nuestras propias ideas personales de lo que yo creo o de lo que yo pienso. Recuerden que en la vida de la iglesia los yo creo o los yo pienso no sirven mucho. Aquí lo que existe y lo que debe siempre estar por delante es qué dice la Escritura. ¿Amén? Porque usted y yo somos distintos, pero lo que dice la Escritura es lo real, es lo verdadero. Obviamente también lo que dice la Escritura, y no voy a entrar ahí en detalle, pero con una buena interpretación del texto bíblico. ¿Amén? Entonces, ¿cuáles son las marcas de la iglesia de Cristo? Y las iglesias de la Reforma del siglo XVI formularon, por lo menos ellos, 3 marcas que eran indiscutibles y desde la Escritura, para entender cuáles eran las verdaderas iglesias. Cómo separar a la iglesia de Roma en aquel tiempo, siglo XVI, y de varias otras sectas para establecer cuál era la iglesia verdadera. Y ellos establecieron 3 cosas, que primero era una marca de la iglesia verdadera, era la predicación pura de la palabra. O sea, la palabra estaba en el centro. La palabra era algo importante. Eran púlpitos que eran sanos, donde la Escritura es la que se predica. No el testimonio, no la emoción, no lo que a mí me gusta, la Escritura. Eso es una marca de una iglesia verdadera, la palabra de Dios. La administración apropiada de las ordenanzas. ¿Qué es lo que es esto? Los sacramentos. Y usted sabe que la iglesia cristiana tiene 2 sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. ¿Amén? Y por tercero, la iglesia de la Reforma, los reformadores establecieron que una tercera marca, como una iglesia verdadera, era el ejercicio fiel de la disciplina dentro de la iglesia. La palabra, ¿por qué? Porque la palabra es predicar, significa proclamar el Evangelio de acuerdo a la enseñanza bíblica por el poder del Espíritu. Esto significa enseñar que la salvación solo es por gracia, por medio de la fe en Cristo, que es el único Salvador. Amén. Entonces, esta iglesia que presenta una palabra correcta y que identifica una iglesia verdadera, presenta la muerte y la resurrección de Jesucristo como único medio de rescate
del pecado y del infierno. Esta marca permite que los cristianos se puedan unir frente a doctrinas que son trascendentales, que son centrales, que son cardinales dentro de la vida de la iglesia, que determinan muchas otras cosas más de las que hacemos y de las que creemos y de las que vivimos como iglesia. Lo segundo, los sacramentos. Jesús estableció dos ordenanzas en el Nuevo Testamento: el bautismo cristiano, la cena del Señor. Ambas ceremonias retratan la vida evidente del Evangelio dentro de la iglesia. El bautismo una sola vez y la cena del Señor hasta que Jesús regrese. Hoy día nos sentaremos a la mesa y lo que vamos a hacer cuando comemos ese pan, cuando bebemos ese vino, es que nos estamos recordando que un día Cristo volverá por su iglesia. Y cuando digo su iglesia es que volverá por nosotros, porque lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Y en eso tenemos puesta nuestra esperanza. Así que la observación fiel de las ordenanzas que Jesucristo dio es una marca de una iglesia verdadera. Y la disciplina dentro de la iglesia. Dios usa su palabra leída y especialmente predicada para disciplinar a su pueblo en santidad y en amor, para llevarnos hacia allá. Además, Jesús y sus apóstoles insisten en que la iglesia debe disciplinar. Y esto es una área, hermano, que debemos reconocer nosotros como equipo, como pastores de la iglesia, que quizás muchas veces no la hemos tomado como algo tan importante. Y eso es solamente así como un comentario al margen, no es lo que voy a hablar. Pero la iglesia de la Reforma, los apóstoles, Jesucristo mismo, la Escritura habla acerca de la disciplina entre aquellos que son profesantes verdaderos, que se apartan de las doctrinas fundamentales con herejías. Eso debe ser algo que debe ser disciplinado, que no debe ser permitido dentro de la iglesia de Cristo. Y no solo eso, sino también la disciplina a personas que son parte de la iglesia, cuyas vidas desprestigian y deshonran a Cristo y el Evangelio. Esas personas debieran ser disciplinadas, porque la vida de la iglesia debe ser santa, porque Jehová el Señor dijo: sed santo porque yo soy santo. Ese es el llamado del Señor. Amén. Dicho eso, acerca de estas marcas de la iglesia que la Reforma fue la que planteó, que estamos muy de acuerdo con ella, yo quiero hablar acerca un poco de estas marcas que están aquí en el texto, que nos muestran algo para poder avanzar en este sermón. Lo primero es que la iglesia está compuesta, y la iglesia verdadera, la marca de una iglesia verdadera, es aquella iglesia que está compuesta por aquellos que han sido llamados por Cristo. El Señor Jesús fue el primero que utilizó esta palabra, la palabra iglesia, para describir a su pueblo, cuando dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra iglesia viene de una palabra griega que es eclesía, que significa asamblea. Son aquellos que el Señor ha convocado. Y ahora, cuando Cristo usa esta palabra eclesía para hablar de la iglesia, la lleva y la eleva por algo mucho más alto, lo saca de una idea de una asamblea común para hablar de esta palabra como iglesia, hablar de su pueblo, hablar de aquellos que Él ha escogido, de aquellos que Él ha llamado. Jesucristo llevó esta palabra, eclesía, para referirse a la reunión de personas que Él personalmente edificaría. Por eso dice el texto ahí: edificaré mi iglesia. Es Cristo quien convoca a los suyos. La palabra es clara en decir que ninguno de nosotros fue al Señor, sino que fue Él quien nos buscó, fue Él quien nos llamó. Entonces, claramente algunos, por medio de la palabra, podemos hoy día plantar el Evangelio en la vida, en el corazón de personas, llevando el mensaje a los no creyentes. Otros, a través también de la Escritura, de la enseñanza, de la comunión, pueden regar aquellas vidas donde esa semilla ha caído, donde está esa enseñanza que ha sido plantada en corazones. Sin embargo, la palabra también lo establece. Solo Dios
puede dar el crecimiento. Nosotros podemos hacer todo el otro trabajo, pero solo Dios es quien da el crecimiento. Y por eso tenemos que entender algo, que es el Señor y solo el Señor quien une a su iglesia los que Él quiere llamar. No nosotros. Nosotros fuimos llamados a anunciar el mensaje. Fuimos llamados a predicar el evangelio, a tirar la semilla, pero solo Dios será el que llamará a aquellos que Él va a edificar como su iglesia. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de la iglesia, hermano. Por eso dice Cristo, edificaré mi iglesia. La iglesia no le pertenece a los pastores. La iglesia no le pertenece a los líderes, la iglesia no le pertenece a los obispos, la iglesia ni siquiera le pertenece al pueblo, la iglesia le pertenece a Cristo. Amén. Y esta verdad es muy importante. Y yo quiero que usted quizás me diga amén a esto. ¿La iglesia le pertenece a Cristo? Amén. Si esta verdad de que la iglesia le pertenece a Cristo es una verdad tan trascendente y tan importante, porque esto va a venir a distinguir a la iglesia de cualquier otra agrupación. Porque la iglesia claramente no es una ONG, la iglesia no es un club social, incluso la iglesia de Cristo, esta que Él va a edificar, se va a distinguir incluso de otras congregaciones religiosas, de otros tipos de religión. Nosotros hablamos de hombres y mujeres que han sido llamados particularmente por Cristo el Señor. A usted no le llamó otra persona sino Cristo. ¿Amén? ¿Se siente bendecido de eso? ¿Que le haya llamado Cristo? Cristo nos llamó, hermano. Es un llamado glorioso. Él nos llamó particularmente. Con un llamado personal, con un llamado a una fe en Cristo, pero nos llamó para algo. Porque podemos sentirnos orgullosos y contentos. No, Dios me llamó. Yo estaba ahí, Dios me llamó. Pero ¿cuál es la finalidad? ¿Por qué Dios me llamó? Y Dios me llamó para que yo pueda vivir de forma santa para la gloria de Dios. O sea, no nos llamó por nada. No nos llamó para convocarnos los domingos en este lugar solamente. Nos llamó para vivir vidas en santidad y que dan la gloria a Dios. El Evangelio de Juan capítulo 6, verso 37 al 39 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer, Jesús está diciendo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Todos los que estamos en Cristo es porque el Padre le ha dado a Cristo nuestras vidas. Y estamos hoy día escondidos en el hueco de su mano, le pertenecemos. Por eso Cristo dice con tanta propiedad, yo edificaré mi iglesia. Y esa iglesia es la iglesia que ha sido llamada por Él. Usted y yo hemos sido llamados por el Señor. Los llamados son los escogidos, a los cuales Cristo salió a nuestro encuentro, y eso es un gran privilegio. Yo no sé en qué momento salió el Señor a tu vida al encuentro de ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estaba yo? Perdido, lejos, triste, solo. Así estábamos cuando Cristo salió a nuestro encuentro. Y es un privilegio que Dios mismo nos haya elegido. Y para dejar las cosas muy claras, Dios no nos escogió porque éramos decentes, Dios no nos escogió porque éramos muy buenos, Dios no nos escogió porque vio el potencial que había en nosotros, Dios no nos escogió porque teníamos vidas correctas, porque la palabra del Señor dice que Él vino a lo que estaba perdido. Y a lo mejor tú puedes decir, sí, pero yo no estaba en la droga, yo no estaba ahí en la calle, yo tenía una vida bastante decente, pero estabas absolutamente perdido igual. Porque la palabra dice que estaban muertos en delitos y pecados. Así que si tenías una vida decente, claramente era una vida de apariencia, pero estabas tan perdido
como cualquiera de todos nosotros. Y Él mismo nos escogió. Pero esto de que Él nos escogió tiene que ser algo que trascienda en nuestra vida. Algo que tiene que ir mucho más allá de venir cada domingo a la reunión una vez por semana. Tiene que ir mucho más allá de a lo mejor ofrendar, cantar juntos, vivir como una buena persona. Hemos sido llamados por el Creador, hermano. Yo quiero hacerlo pensar en esto. Hemos sido llamados por el Creador de todas las cosas, por el dueño del universo. Ese fue el que nos llamó. Yo quiero que usted sienta, yo quiero también eso, sentir el peso del llamado que tenemos sobre nuestra vida. Quizás lo más cercano para nosotros hoy día podría ser pensar en que nos ha llamado un presidente, un rey, de algún, ¿no es cierto? Lo más cercano para nosotros, estas personas que son importantes aquí en la tierra, que no tienen ni siquiera comparación, pero es como tratar de compararlo con algo. Nosotros hemos sido llamados por el Dios del universo. Romanos capítulo 8, verso 30, dice, a los que predestinó, a esos también llamó, que somos nosotros, y nos predestinó en el antes de la fundación del mundo, cuando nada todavía había. Dice que Jeremías, hablando a Jeremías y hablando a muchos otros, él dice que de antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, de antes que el mundo fuera conformado, cuando no había nada, el Señor nos había predestinado y en el tiempo perfecto Él nos llamó, salió a nuestro encuentro. Y dice, y a los que llamó, a estos también justificó a través del sacrificio de Cristo. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay una cadena preciosa ahí que no está cortada, sino que nos habla incluso de una etapa que aún no termina. Dice, los glorificó. Y tú y yo todavía no estamos glorificados aquí. Todavía faltan etapas, pero Cristo vendrá y un día dice que estos cuerpos corruptibles serán convertidos en incorruptibles y viviremos en la gloria del Señor para siempre, o sea, seremos glorificados. Amén. Así que al igual que toda doctrina que está en la Escritura, en la palabra del Señor, el propósito de esta enseñanza, de entender que hemos sido llamados, convocados por el Señor, no es simplemente por un conocimiento intelectual teológico, que tú y yo digamos, no, si yo sé, aquí están las citas donde hemos sido llamados, hemos sido escogidos, sino que esto debería llevarnos a nosotros a una mayor adoración. Esto debería llevarnos a nosotros a una mayor confianza en Él. Si Dios nos llamó, si Dios nos escogió, si un día puso su mirada en nosotros por misericordia y por gracia y su amor, fue derramado en nuestra vida, fuimos objetos de su afecto, de su amor en Cristo, entonces esto debe llevarnos a nosotros a una mayor devoción. Nuestras vidas no pueden mantener quietud frente a eso. Si usted piensa en esto, si usted dice, sí Señor, tú me escogiste, tú me llamaste para ser tu hijo, tú me llamaste para ser parte de la iglesia hoy día, esto debería llevarnos a derramar nuestras vidas. Pero no solo eso, sino tener la plena confianza en Él. Plena confianza en Él. Esta verdad, hermano, debe promover la gloria de Dios en medio de nosotros. Esta enseñanza tiene que ver con este llamamiento eficaz, pero este llamamiento soberano y eficaz, del cual tú y yo hemos sido objetos. El Señor nos llamó, debería también llamarnos a otra cosa que va de la mano, a la humildad. Ya dije antes, Dios nos escogió no porque éramos buenos. De hecho, para hacer una mejor forma, digamos, de la palabra más clara, dice que de lo vil y de lo despreciado de este mundo. Eso dice la Escritura, ¿no? Así que de lo vil y despreciado de este mundo, de ahí nos sacó el Señor. Debería haber humildad en nosotros. Si creemos esto del Evangelio, esto debe llevarnos a vivir vidas mucho más correctas, mucho más piadosas que aquellos que viven los incrédulos. Hermanos, Dios tuvo misericordia de nosotros.
todo el mérito o la gloria de que nosotros hayamos sido alcanzados es de Dios. Toda gloria le pertenece a Él. No hay ni un 0,01 de nosotros. Dios merece toda la gloria. Él lo hizo. Él lo hizo. Él nos llamó. Es que yo dije una vez, es que ya Dios estaba obrando. Cuando tú dijiste, sí, Señor, yo quiero servirte, yo entrego mi corazón. Sí, tú lo dijiste, pero la palabra dice, la Escritura lo dice en Efesios capítulo 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, pero esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no es nuestra acción, no es nuestra obra, ha sido la obra soberana de parte del Señor. Y eso debe promover en nosotros la humildad y el agradecimiento. Todos los días de nuestra vida, todo el tiempo deberíamos estar de alguna forma dándole vueltas a esto. Por eso que estas verdades tienen que ser verdades no solamente que analizamos aquí en un momento, en un sermón, sino que deberían ser conversaciones que tenemos unos con otros. Oye, qué bueno ha sido Dios, qué bueno que me alcanzó, qué bueno aún cuando todos nosotros tenemos un gran letrero puesto que dice en construcción, porque Dios está obrando en nosotros. Amén, por lo menos en mí sí. ¿Ve el letrero? Sí, véalo por favor. En construcción grande. Dice no apurar, en rodaje. En eso estamos. Dios está obrando. Pero Él nos llamó. Un día Él fue el que nos llamó. Él nos convocó para hacer su iglesia. Y ahora estamos en eso. Y hablaba en estos días con alguien, no sé si ayer o antes de ayer, pero hay cosas que vamos superando y hay cosas con las que yo y usted seguramente eran sus luchas al principio. Y hoy día ya usted dice, me siento victorioso sobre tal situación, ¿sí? Pero ahora hay otras. Hablábamos el otro día de que hay muchas cosas en nuestra vida que antes eran externas y que las pudimos dejar. Pero ¿cuántas cosas también en el corazón? Todavía Dios está tratando. Amén. Dios está obrando. ¿Cuántos están en construcción? Allá, es que pensé en un momento que estaba medio solo. Dije yo, mejor me bajo y me pongo a orar, dije yo. Amén. Esto debe promover entonces en nosotros el agradecimiento al Señor siempre. Debe haber gratitud. Hermano, cuando decimos a veces, ¿quién tiene ganas o quién tiene el deseo de dar gracias? Deberíamos pelearnos en ese momento. Deberíamos decir, yo. Deberíamos siempre tener algo de gratitud en nuestro corazón. Así que, porque la salvación, nuestra conversión, definitivamente es un milagro de Dios en nuestros corazones. Ha sido el llamamiento soberano y eficaz de parte del Señor. Y eso ha traído a nuestro corazón esperanza. Pero esa esperanza que el Señor ha puesto en nosotros, esa gratitud que el Señor ha puesto en nosotros, esa confianza debe llevarnos no solo a una mentalidad individualista, porque sabe de dónde Dios le rescató a usted, hay muchos otros que se están perdiendo ahí. Por lo tanto, lo que debía llevarnos esta idea de el llamamiento del Señor es soberano y es eficaz y lo hizo conmigo, eso me debería dar aliento, fuerza y esperanza para orar por otros. ¿Cuántos de los que están aquí están orando por parte de su familia? Yo estoy orando por parte de mi familia. Estoy orando por mi hijo, estoy orando por mis padres, estoy orando por primos que están lejos del Señor. Y los coloco en mi oración porque no puedo ser tan soberbio y decir, Dios me escogió a mí en su soberanía. Y Él quería, pero tengo otros que se están perdiendo. Tengo que llevarles el mensaje. ¿Pero sobre qué les llevo el mensaje? Sobre la confianza y la esperanza, que si Dios me llamó a mí, ellos también pueden ser llamados. Amén, amén. Dios, hermano, el que venció la dureza de nuestro corazón, porque recuerde que no éramos buenos, éramos duros, pero ese corazón que era duro,
el Señor nos llamó y eficazmente en su soberanía fue capaz de romper nuestra dureza para colocar ahí, instalar ahí el Evangelio de Cristo. Así que usted que está orando por su familia, usted que está orando por su esposo, por su esposa, por sus hijos, no deje de hacerlo. Anímese. ¿Y sabe en lo que usted se puede animar? Mirando su propia vida. Si el Señor le llamó a usted, me llamó a mí, es porque puede hacerlo con otros. Así que no dejemos de orar por aquellos que no conocen del Señor. Hermanos, jamás va a ser una pérdida de tiempo. Jamás va a ser un esfuerzo infructuoso. Siempre va a ser bueno orar por aquellos que están a nuestro alrededor. Amén. Así que el Señor nos anima a través de esta palabra y de esto mismo de que hemos sido llamados, nos anima a predicar el Evangelio de Cristo. Porque el llamado no depende de nosotros. No es un llamado bajo nuestra mirada. Yo sé que nosotros, en nuestra humanidad, parece que a veces andamos buscando a alguien como que calza, como que parece cristiano, si le falta solo ir a la iglesia. Pero no, el Evangelio es para todos. Para todos. Nosotros debemos predicar el Evangelio porque el llamado, igual como cuando Dios nos llamó a nosotros, no depende de nosotros, sino que depende de la soberanía de Dios. Un día alguien te habló a ti, un día alguien te compartió del Evangelio, alguien en esa hermosa soberanía de Dios te alcanzó a ti, pero hay otros que necesitan ser alcanzados a través del mensaje. Así que esto mismo es garantía y nos lleva a algo importante igual. No es necesario, hermano, en esto de el llamado que el Señor tenga para otros, no es necesario ni es correcto torcer el mensaje, acomodar el mensaje. Es que le va a sonar muy duro, le va a sonar muy fuerte. Tiene que sonar como tiene que sonar. Porque déjeme decirle que sí hay un infierno al final de esta historia. Al final sí, aquellos que no reciben a Cristo irán a un tormento eterno. Pero es que no, decirle eso es muy fuerte. Es que eso es. Pero si hay un llamado de parte del Señor a la vida y a ese corazón, Dios lo va a traer como nos trajo a nosotros. Por lo tanto, hermanos, iglesia del Señor, jamás intente torcer, jamás intente acomodar, no trate de censurar, no haga digerible el mensaje. Diga el mensaje como es. Diga el mensaje como es. No está el poder en nosotros de llamar. El poder no está en nuestras palabras. El poder está en anunciar el Evangelio y Dios es quien va a llamar. Amén. Yo sé que el Evangelio a veces es escandaloso para muchos, duro podría sonar para alguien, pero aquellos que hemos conocido el Evangelio ha venido a ser salvación, ha venido a ser nuestra respuesta, ha venido a ser nuestra esperanza. Amén. Ya, diga, cuando yo digo algo así, porque a veces creo que dudan de eso, hermano. En conclusión, entonces, la doctrina esta de que hemos sido llamados por el Señor eficazmente es bíblica, ha sido enseñada en la historia de la Iglesia, pero tiene implicaciones prácticas. No se trata de una doctrina fría, sola. Se trata de una doctrina que tiene que promover primero la gloria de Dios en medio de su iglesia. Hemos sido llamados y damos gloria al Señor por eso, porque el Señor nos llamó, nosotros no podíamos venir a Él, fue Él quien nos alcanzó, pero tampoco es una doctrina inmóvil, inerte, es una doctrina que debe impulsarnos hacia una vida de oración, hacia una vida de humildad y hacia una vida de esperanza de que otros también pueden ser alcanzados. Amén. Para la gloria del Señor. Esa es una marca de la iglesia de Cristo. El que Él ha llamado a los que son suyos, a los que le pertenecen. No los llamó el pastor, a usted no le llamó el líder de la iglesia, a usted no le llamó tampoco, muchas veces yo llegué al Evangelio por medio de mi bisabuela, pero no es mi bisabuela la que me llamó al Evangelio, es Cristo el Señor. Amén. Lo segundo,
La iglesia está compuesta y la iglesia verdadera son aquellos que han sido unidos a Cristo. Amén. Los que han sido llamados por el Padre, ya lo dijimos, fueron llamados por misericordia y por gracia. Y han sido llamados ¿a qué? A unirse a Cristo, para conformar ahora el cuerpo glorioso que es la iglesia. Este llamamiento es maravilloso. Esta unión con Cristo que está expresada en la palabra del Señor. Somos un pueblo redimido. El apóstol Pedro diría: vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Piedras vivas. La iglesia, aquellos que han sido llamados, la verdadera iglesia, son los que ha llamado Cristo y que han sido llamados a unirse a Cristo. La piedra angular, la piedra más importante donde se sostiene todo esto es Cristo el Señor. Los otros han estado ahí para aportar, los profetas, los apóstoles. Pero hay uno solo, que es el fundamento, el que sostiene todo este edificio, que es la vida de la iglesia, que es la iglesia de Cristo, que es el pueblo de Dios, que es Cristo el Señor. Y esta metáfora que el Señor enseña ahí en la carta a los Efesios acerca de un cuerpo, que somos un cuerpo, comunica a nosotros muchas cosas importantes. Primero, que hemos sido llamados por el Señor a unirnos a Cristo, por lo tanto, hoy día somos unidos unos con otros. Somos un cuerpo. Somos miembros de un solo cuerpo. No somos miembros por distintos lugares. Somos miembros unidos en Cristo, que se han unido para formar una sola entidad en Cristo. La iglesia tiene múltiples miembros espirituales que están unidos y entrelazados en este cuerpo espiritual bajo el liderazgo único de la única cabeza que es Cristo el Señor, y forman su iglesia. ¿Fuimos llamados? Sí, gracias Señor por llamarnos. ¿Qué nos llamó Cristo? ¿A qué? A estar unidos en Cristo. Hablábamos también con alguien estos días y decíamos que tenemos muchas diferencias. Vamos a tener diferencias, gustos, formas. Pero cuando nosotros somos capaces de mirar qué es lo que nos une más allá de nuestras diferencias, de nuestras formas, que por lo demás serán cosas que a lo mejor vamos a estar lidiando a lo mejor toda la vida, pero tenemos algo mayor que nos une. El libro de Efesios dice que tenemos un Señor, una fe, un bautismo, una esperanza y un Padre de todos. Y Jesucristo es la cabeza. ¿Ven? Estamos unidos en Cristo. Sin embargo, debemos entender algo que es importante. La unidad de la iglesia no se debe a una organización externa. La unidad del cuerpo místico de Cristo es más bien una consecuencia de la comunión, de la unión que tenemos todos los creyentes que comparten en la persona de Cristo. Esto es por la fe, y esta unión no es física ni visible, sino invisible y espiritual. En otras palabras, esta es la iglesia invisible, la iglesia universal de Cristo, que está en todo lugar. Los creyentes no se unen a Cristo para unirse a la iglesia local. Es al revés. Más bien se unen a Cristo por la fe, y después en esa unión con Cristo son impulsados interiormente por el Espíritu de Dios y la palabra a unirse a una iglesia local. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nuestra gran preocupación o ocupación, o donde deberíamos estar muy seguros, más que estar unidos a una iglesia local antes de, o firmantes a un libro, o estar anotados ahí en la administración de la iglesia local, nosotros lo que deberíamos estar primero ocupados y estar observando es si estamos unidos a Cristo.
a Cristo. Esa es nuestra unión. Porque podría ocurrir que usted sea parte de o miembro de una iglesia local y quizás nunca se ha unido a Cristo. Podría estar siendo alguien que está anotado en un libro de membresía, pero podría ser que usted nunca se ha convertido a Cristo. Ahora, para cerrar el paréntesis, aquellos que están unidos a Cristo, efectivamente, serán impulsados por la palabra, por el Espíritu de Dios, para unirse a una iglesia local. Solo los que están unidos a Cristo son candidatos reales para unirse a una iglesia local. Amén. Esta fe en Cristo nos ha unido a Él y nos ha unido entre nosotros. Esto hace de la iglesia el cuerpo de Cristo. Este cuerpo que está unido, por lo tanto, miembros unos de otros. Usted y yo estamos unidos en Cristo, nos pertenecemos, nos necesitamos. A veces yo les digo a los hermanos de esta forma, cuando usted no se compromete con el cuerpo de Cristo, cuando usted no está trabajando para el cuerpo de Cristo, cuando usted se resta, este es un cuerpo que está como mutilado. Es como un cuerpo que le faltara un brazo, una pierna. Cada uno de nosotros el Señor le ha entregado dones para que, y dice la Escritura en el libro de Efesios, que son para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada vez que usted no está, cada vez que usted se resta, lo que está afectando es el cuerpo de Cristo. Amén. Y Dios ha entregado dones, y yo lo explico de esta forma siempre. Si usted va a un hospital y usted va con un problema al corazón, ¿qué doctor necesita? ¿Qué especialidad? Cardiología. Y en el hospital le dicen, no está el cardiólogo, pero está el traumatólogo. Usted dice, bueno, entre que no me vea nadie, que me vea el traumatólogo. Bueno, aquí pasa igual. Dios entregó dones, capacidades. Amén. Por lo tanto, nos necesitamos unos con otros. Pero ¿qué pasa cuando no está el cardiólogo? ¿Qué pasa cuando se restó alguien en el cuerpo? Los demás intentamos cubrir ese espacio, pero no tenemos el don que Dios te entregó a ti. Porque la palabra del Señor es clara. Dice que Él entregó dones. Y ciertamente hay una verdad en todo esto. A los que Él llamó, a todos por lo menos, todos los que han sido llamados y unidos al cuerpo de Cristo, por lo menos tienen un don. O sea, nadie puede decir yo no tengo ningún don y nadie puede decir yo tengo todos los dones. Amén. Pero eso significa entonces que ese don que el Señor te ha entregado o esos dones que el Señor ha puesto en tu vida son para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Y si estamos unidos a Cristo, si hemos sido llamados por Él, ya no hay diferencias entre nosotros. Todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. No estamos tan convencidos. Pero espero yo que al final ese amén sea más claro. Todos somos uno en Cristo. El maestro Sproul dice, me encantó esta cita, dice, una de las realidades más preciosas de la fe cristiana es la unidad que une los corazones y almas de cada cristiano, no solo con Cristo, sino también entre sí. Porque a veces es fácil para nosotros decir, no, estamos unidos a Cristo, soy parte de Cristo, todo tiene que ver con Cristo, pero Cristo dice, pero también con estos. Y pareciera que ahí nos restamos, pareciera que ahí nos cuesta más. Tenemos que aprender a ver a Cristo en el otro. Tenemos que aprender a ver a Cristo en mi hermano. Aprender a ver a Cristo en ese que no, como que tengo diferencias. En ese tú tienes que ver a Cristo. Y termino la cita que dice Sproul, porque ahí no termina. Dice, aunque estar en Cristo es intensamente personal e individual, nunca es individualista. Que es distinto. Dice, todo individuo que está personalmente unido a Cristo está al mismo tiempo personalmente unido a toda otra persona que está en Cristo. Estamos unidos en Cristo.
para bien o para mal. Estamos unidos. Un día estaremos la eternidad completa juntos. Alguien se va a escapar del cielo, no puede. Hermanos, si este es el resultado de nuestra unión en Cristo. Pero esto debe dejar de ser una doctrina que está ahí puesta como para mirarla desde lejos, hermano. Esta no es una doctrina que nosotros podemos tomar de la Escritura y no tomarla para nuestra vida. No tenemos que hacer de esto algo mecánico, hermano. Cuando esta verdad es atendida por nosotros, cuando esta verdad de que hemos sido llamados por Cristo y estamos unidos en Cristo y nos pertenecemos unos con otros, esta verdad debe ser una verdad apreciada por nosotros y debe transformarse para nosotros en una bendición, no en una carga. Estamos unidos en Cristo. Sobre todo cuando nosotros consideramos que la unión que tenemos con Cristo es indisoluble e inseparable. El apóstol Pablo dice, nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estoy apegado a Cristo, pero ahí donde estoy yo, estás pegado tú también. No estoy solo. Estamos pegados todos a Él. Cuando se comprende, hermanos, la naturaleza de esto, las implicaciones de nuestra unión con Cristo, esto también traerá a nuestra vida muchas cosas que son una riqueza. Traerá a nuestra vida gozo, traerá confianza, traerá esperanza, traerá un deseo de santidad dentro de la vida de los creyentes. ¿Y sabe por qué trae bendición esto? Y es algo que tenemos que trabajar. Porque si estamos unidos a Cristo, pero también estamos unidos unos y otros, eso nos dice algo, que no estamos solos. No estamos solos. Eso trae esperanza de saber que esta unión con Cristo es inquebrantable. Esa unión con Cristo asegura algo más grande también y glorioso, que es el final de nuestra vida, la salvación eterna. Por eso creemos nosotros como iglesia en la seguridad de la salvación, porque estamos unidos a Él. Pero eso debe llevarnos a un deseo profundo de santidad, de identificarnos con aquel que es santo y que aborrece todo pecado. Es parte de nuestro trabajo. Esta realidad que comprendemos de la palabra, que podemos masticarla, debe llevarnos a dar gracias a Dios por esta sabia y gloriosa redención en Cristo. Y a decir igual como el autor de Hebreos, de esta tan grande salvación que el Señor ha hecho con nosotros. Hermano, pero quiero poner en alerta algo. Tengamos cuidado. Asegúrate de estar unido a Cristo. Asegúrate no solo de estar unido y anotado en una membresía local. Asegúrate primero de estar en Cristo. Porque la única seguridad de estar en Cristo es estar en Cristo. No otra cosa. No otra cosa. Tú podrías estar haciendo muchas cosas. Podrías estar haciendo obras. Podrías estar ofrendando. Podrías estar haciendo muchas cosas. Pero asegúrate de que tu vida está en Cristo. Porque como dice el salmista, los que están en Cristo, Salmo capítulo 1, dice, son como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Están en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. Aquí son todas hechas nuevas. Nuevas en Cristo. Son todas nuevas. Hay efectos en la vida de aquellos que han sido unidos, llamados y unidos a la vida en Cristo. ¿Cuáles efectos? Es una persona que ama a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Atesora las riquezas de Cristo. Dígame amén. O si que lo cree, no me diga amén por repetirlo. Una persona que está unido a Cristo ama a Dios, atesora a Cristo, ama a la iglesia, porque son hijos del Señor. Ama al prójimo, porque es portador de la imagen de Dios.
desea la santidad y la promueve en medio de la iglesia. Desea guardar la ley del Señor. Odia y detesta el pecado y la maldad. Teme a Dios, se goza en la verdad. Se entristece por el pecado. Su corazón está atento a los cambios espirituales. Es moldeable ante la mano del Señor, que es el alfarero, que es Cristo el Señor. ¿Sabe por qué ocurre todo eso? Porque los que han sido llamados y unidos a Cristo, Ezequiel capítulo 36 dice que esto es lo que ha ocurrido. Y les daré un corazón nuevo. Les daré intenciones nuevas y rectas. Y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Les quitaré sus corazones de piedra, tercos e insensibles. Y les daré nuevos corazones llenos de amor y buenas intenciones. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes para que sigan mis instrucciones y hagan todo cuanto es justo y agradable para mí. Los que están unidos a Cristo tienen ese nuevo corazón. Los que están unidos a Cristo son moldeables por el pastor de pastores, que es Cristo el Señor. Los que están unidos a Cristo están creciendo y están avanzando en su vida, en su profesión, en su llamado, lo que Dios ha hecho en sus vidas. Amén. Las marcas entonces de una iglesia verdadera son aquellos que han sido llamados, son los que han sido unidos y finalmente una verdadera iglesia son los que confiesan la verdad de Cristo. Pedro dice ahí en el texto, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino que te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Antes Jesús ya había explicado, y leímos un texto en Juan también, que la única forma de llegar a Cristo es a través del Padre, porque el Padre le ha entregado a Cristo, ¿no es cierto?, los que han de ser suyos. Y nosotros también hemos visto que solo Cristo es quien llama para unirnos, Él es. Así que esta afirmación de Pedro no provenía del mismo, era el Padre que estaba colocando en su mente la verdad, que Jesús no era un maestro, no era simplemente un profeta, sino que este era el Hijo del Dios viviente. El mensaje, la proclamación de la iglesia verdadera de Cristo no tiene que ver con cosas materiales, no tiene que ver con cosas de este mundo. El verdadero evangelio está centrado en la persona de Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahí está el centro del evangelio, ahí está el centro de nuestro llamado, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. ¿Las virtudes de quién? De Cristo, el Hijo de Dios. Cuando Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se está refiriendo a Pedro, se está refiriendo a la verdad que acaba de ser proclamada y obviamente revelada por el Padre a Pedro. Jesús es el Hijo de Dios. Millones de personas hoy creen a través de este texto bíblico que Pedro es el fundamento de la iglesia cristiana, cuando la roca sobre la que está edificada la iglesia es Cristo el Señor. No hay otro que pueda hacer. Efesios dice, no hay otro fundamento. Cristo es la roca. Cristo es el Señor. Y por algo nosotros nos llamamos cristianos, porque somos seguidores de Cristo, no de Pedro. Amén. Es más, es el mismo Pedro, después de la resurrección de Jesús, les testificó a todos los sacerdotes y a los líderes que estaban ahí que Jesús es la roca y no él. Dice Hechos capítulo 4, versos 8 al 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, no hay margen de error, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En quién somos salvos? ¿En quién somos llamados? ¿Y somos unidos a quién?
¿Y qué es lo que proclama la iglesia verdadera? El nombre de Cristo. Hermano, la proclamación del nombre de Cristo, del Evangelio, de la palabra, debe estar en la verdad central de la iglesia. Pero ¿sabe qué? Enfrentamos un problema. Enfrentamos un problema de consecuencia. Porque yo le digo aquí a usted, ¿Cristo es el Señor? Ah, pero entonces no tiene ningún problema. Si yo le digo a usted, ¿Cristo es el Señor? Y nos enfrentamos a un problema de consecuencia. Porque la sola confesión de Jesús, o sea, solo decir que Jesús es el Señor, no es garantía de conocer la verdad. Porque Jesús mismo dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace, ahí estamos, ahí estamos. ¿A dónde estamos? ¿Solo confesión? ¿Solo Jesús, tú eres bueno? Señor, tú eres tan lindo, tan hermoso, gracias porque me llamaste, me uniste y ahora soy parte de la iglesia. ¿Solo confesión o vida? ¿O práctica? Nos enfrentamos a esto, hermano. El objetivo de este texto que Jesús dice ahí, no solo aquel que me dice Señor, Señor, entrará, sino todo aquel que hace la voluntad. No es la idea de Jesús aterrarnos, ni aterrar a los que estaban ahí, no era meternos miedo. Él no está tratando de confundirnos, Él no está tratando de robar nuestra seguridad de estar en Él. Él quiere que no seamos engañados por nuestro propio corazón. Él quiere que vivamos, hermanos, en consecuencia del llamado que tenemos, que es tan grande, que es tan alto, hermano. Dice aquí que, ¿quién entrará al reino de los cielos? Aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué significa exactamente hacer la voluntad del Padre? Juzgado o mirando el contexto, debemos entender que claramente está descartando la idea de que nosotros solo tengamos palabras, que solo digamos cosas, que digamos grandes cosas en el nombre del Señor. Está descartando eso, pero ¿cómo podemos nosotros saber si estamos haciendo la voluntad del Señor? ¿Cómo podemos nosotros saber? ¿Y qué es lo que espera Él? ¿Espera perfección de nosotros? Hacer la voluntad del Padre no es algo externo. Los fariseos se veían limpios por fuera, pero por dentro eran sucios, eran inicuos. Cristo aquí está describiendo una justicia que fluye de un corazón puro y de una fe sincera. O sea, una vida cristiana de aquellos que han sido llamados, unidos y que proclaman, confiesan el nombre de Cristo, es una vida que lleva fruto. Que lleva fruto. Fruto, un buen fruto. ¿Por qué? Porque creció en un buen árbol. Este es el tipo de justicia que solo puedes practicar cuando has nacido de nuevo. Que solo puedes vivir cuando estás en Cristo, unido a Cristo. Que puedes vivir, que puedes experimentar porque has nacido de nuevo. Porque eres parte y has sido entrado en este reino de los cielos. Nuestra naturaleza caída, hermanos, pecaminosa nos lleva siempre, constantemente, a una lucha. También lo hablábamos, no sé con quién, ya a esta altura no me acuerdo nada, hermano. Pero me acuerdo sí que lo hablé con alguien. Y que la gran batalla de nuestra mente, la gran lucha que tenemos es esta: hacer la voluntad nuestra o hacer la voluntad del Padre. Jesucristo es nuestro ejemplo. Dice, yo no he venido a hacer mi propia voluntad, yo he venido a hacer la voluntad del Padre. Yo todo lo que hago, lo hago porque el Padre quiere. Ese es el ejemplo para nosotros, hermanos, y ahí está nuestra lucha. ¿Hago lo que yo quiero o hago lo que el Padre quiere? Jesucristo dice ahí en Juan capítulo 6, 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Estas fueron las palabras de Jesús. Lo podemos llamar el ungido, lo podemos llamar el enviado de Dios.
lo podemos llamar el Mesías. Ciertamente fue todo eso, pero el nombre más elevado que podemos encontrar de Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Cristo en medio de aquel que Él ha llamado. Cristo en medio de aquel que Él ha unido. Y cuando miramos, hermanos, el espíritu obediente, a pesar de los atributos que tenía Jesucristo, la verdad es que es un desafío para nosotros. Muchos podrán decir, bueno, pero para Jesús fue fácil obedecer la voluntad de Dios porque en su naturaleza divina Él podía hacerlo. Hermanos, no olvidemos que la palabra nos enseña que Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Dice la Escritura en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Él conoce nuestras batallas. Él conoce nuestras aflicciones. Él sabe lo difícil que es cada día poder vivir para la gloria de Dios. Él sabe lo difícil que se nos hace poder caminar y poder vivir para hacer la voluntad del Padre. Pero Él está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Nuestro Señor tuvo luchas, como cualquiera de nosotros las tiene. Pero Dios permitió que Él sea nuestro ejemplo. Y también que podamos convencernos de que podemos vencer con la ayuda del Espíritu Santo y con la voluntad del Señor que va siempre sobre nuestra vida. Hermanos, Dios nos creó, Dios nos llamó, Dios nos unió para que podamos vivir apegados a Él. No viviendo nuestra propia voluntad, sino viviendo la voluntad del Padre en nosotros. Vivir bajo nuestro propio deseo puede ser la lucha más grande que tengamos, hermano. Yo lo he dicho estos días, la mayor lucha espiritual, cuando usted habla de guerra espiritual, más que potestades y demonios volando y cosas raras, la gran lucha y guerra espiritual se da aquí, en nuestro corazón y en nuestra mente para hacer la voluntad, para esta palabra que tú estás escuchando, que lo que has aprendido del Señor, tú puedas colocarlo por obra. Aquí está nuestra gran lucha. ¿Le creo al Señor o no? ¿Hago lo que Él dice o no? ¿Reinterpreto la palabra? ¿Busco una nueva reinterpretación del Evangelio? Es que a lo mejor no dijo eso. Ese es nuestro corazón engañoso, siempre tratando de buscar y esquivar y generar alguna excusa. ¿Para qué? Para no rendirnos completamente delante del Señor. Por eso la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 12, verso 2, ¿cómo podemos hacerlo? No se adapten, no se conformen a este mundo, a este sistema. No se engañen, sino transfórmense mediante la renovación de la mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable, agradable y perfecto. ¿Dónde vamos a encontrar la respuesta para poder vivir en esa confesión, no solo de labios, sino que en esa confesión que es una vida que va anunciando la vida de Cristo, una vida que hace la voluntad del Padre, en no adaptándonos a este mundo, sino transformándonos por medio de la palabra en nuestros corazones? Hermano, Dios no quiere que nos adaptemos a las filosofías, a las corrientes de este mundo. No hay ninguna duda que el Satanás, su gran trabajo es estar bombardeándonos y tentándonos todo el tiempo a redefinir las cosas. Es que Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y entonces nuestro corazón engañoso comienza a redefinir, pero ¿cuánto significará eso? ¿Será entregarme por completo? Porque yo tengo una vida, porque yo esto, porque yo lo otro. Esa es una redefinición que tú quieres hacer. Pero el Evangelio es un llamado a morir a tu yo. Ese es el llamado del Evangelio. Es a rendir toda nuestra vida al Señor. Es a decir, Señor, mi vida te pertenece entera.
mis capacidades, mis conocimientos, mi fuerza, mi bolsillo, mi familia, lo que tengo, todo te pertenece a ti, Señor. Ah, pero que eso es mucho, pastor. A eso me refiero cuando redefinimos el Evangelio. Pero el Evangelio es ese llamado. Aquel que pierde su vida, la ganará. Pero el que gana su vida, el que busca su propia vida, la perderá. Pastor, usted está siendo muy extremo. Es la Escritura. Así lo dice. Me encantaría a mí también decirte esto. Me encantaría a mí también, muchas veces, pegarle una acomodada a esto. Por mi propia vida, por mis propios deseos, que muchas veces no se quieren someter al Señor. Me encantaría a veces que esto no fuera de esa forma, cuando no entiendo, obviamente, a la luz de la Escritura, cuando mi corazón divaga y, obviamente, cuando estoy en la presencia del Señor, cuando puedo contemplar su palabra, cuando puedo contemplar y tener una visión de gloria de lo que es el Señor, entonces entiendo que lo mejor que me pudo haber ocurrido en la vida es que Él me haya llamado, me haya unido a Él para confesar con mi vida, con mis hechos, con mis palabras, que Cristo es el Señor. Amén. Amén. Hacer la voluntad de Dios debe traer a nosotros la mayor satisfacción. Con esto concluyo y le pido a mis hermanos de la alabanza que pasen. El salmista dice en el Salmo 40, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Y después el salmista dice en el Salmo 14, verso 10, me deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Doble en Cristo. Hay una realidad preciosa de lo que es la iglesia local, de aquellos que han sido llamados por el Señor. El amor de unos con otros es algo que tenemos que cultivar. Debemos luchar por la verdad del Evangelio expresado en las Escrituras. Pero esta lucha parte primero en nuestros propios corazones, en sujetarnos a la palabra, para que podamos defender esta verdad con pasión, con nuestra propia vida. Póngase en pie, por favor, para que oremos. Padre Santo, abrimos nuestro corazón para decirte cuán difícil, Señor, se nos hace vivir para ti cada día. Pareciera, Señor, cuando nos juntamos aquí cada domingo y cantamos, Señor, y elevamos nuestra voz, pareciera a veces que fuera sencillo, pero no lo es. Todos los días, Señor, seguimos luchando con nuestra naturaleza caída. Seguimos luchando, Señor, con intentar no compararnos al otro, Señor, porque nuestra comparación no es con el otro. Nuestra comparación debe ser contigo. Y nos damos cuenta, Señor, que nuestra vida muchas veces dicta mucho de lo que la Escritura dice, Señor. Te agradecemos, Señor, infinitamente, pero esto debe causar algo en nosotros. Te agradecemos infinitamente, Señor, el que un día nos llamaste, que un día nos uniste, Señor, a la iglesia de Cristo. Pero, Señor, ciertamente, y creo no equivocarme, estamos absolutamente al debe con respecto, Señor, a vivir nuestra vida cristiana como tú lo quieres. Estamos muy al debe con vivir, Señor, como una comunidad que se ama porque Cristo es nuestro vínculo de amor, no nuestras preferencias, no nuestros deseos, ni nuestras personalidades, ni nuestras afinidades. Cristo debe ser nuestra unidad perfecta. Ayúdanos, Señor. Danos cada más día de tu amor para amarnos entre nosotros. Danos cada día más de tu amor, Señor, para poder obedecer tu voluntad. Y haznos vivir
en una vida piadosa de santidad, que a todas luces, por donde sea observada y mirada, esté proclamando, esté confesando que Cristo es el Señor. Te rogamos eso, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.